Kansaete Kuyashiwa. Estoy frustrado con mi intuición. 18º video musical de Tsutomayo, animado por Sakiyama, el cual anteriormente dirigió y animó otros videos musicales de Tsutomayo. Vemos elementos recurrentes de Sakiyama como el uso de colores fuertes, entornos de ciudad con calefactores, ventiladores y callejones. Y también volvemos a ver a estos seres con cabeza de oso, llamados Shakumaman. Un detalle muy importante a tomar en cuenta es de que el tema a tratar de la canción y del video musical están muy relacionados, por lo que es muy importante entender primero el tema principal que trata la canción, la cual, pese a la negatividad que reside en su contexto, contrasta demasiado con el ritmo jovial y enérgico de la canción, y esto es debido a que la letra de la canción trata sobre la frustración. La canción va acerca de la frustración que siente la cantante a causa de un engaño, y su ex trata de aminorar los daños causados por lo que hizo, mediante disculpas y explicaciones. Pero la cantante solo siente repudio y rencor hacia esta persona, y, en vez de confrontarlo, prefiere quedarse con toda esa frustración y dolor para sí misma. Dicha frustración de la cantante empieza a empeorar, ya que la cantante siente remordimiento por haber sido torpemente amable en el pasado, y pensar que todos eran buenos con ella, quedando con un odio a sí misma y con la incertidumbre de no saber si seguir confiando en las personas, o como dice la canción, seguir repartiendo ATP. El trifosfato de adenosina o ATP, es un nucleótido fundamental en la obtención de energía, por lo que en la canción puede ser una metáfora de los sentimientos buenos. El ATP es referenciado en un verso que parece decir: "Ya me cansé de repartir ATP", tal vez refiriéndose a que la cantante quiere dejar de confiar en los demás, ya que no importa qué tan amable sea, siempre terminarán engañándola, usándola y reemplazándola, como si fuera nada. La cantante no quiere decir ni hacer nada ante esto, y solo se limita a irse a casa y dormir, y nada más, pero asimilando la situación y tratando de que esto no le afecte. Pero, aún así, la cantante desea que algún día este ex llegue a arruinar su relación con esa otra mujer, y, cuando esto ocurra, la cantante estará allí, en cada momento de su vida por cada error que cometa, atormentándolo en sus sueños más recónditos. Kansaete Kuyashiwa trata sobre Mira, una chica de apariencia rebelde y que nada más empezar la historia, la vemos tirada sobre un montón de basura, posiblemente porque no tiene un hogar y todo eso sea una representación de que su vida es una desgracia. Al levantarse se guía por su GPS, el cual en cierto momento señala algo con una estrella. Dicha estrella, al parecer, señala el otro lado de la calle y que indica la ubicación de nada más y nada menos que de Akane, la vocalista de Tsutomayo. Mira cruza la calle para acercarse a Akane, pero choca con Grey, siendo representado por unos segundos con unas rosas azules y rojas. Mira tímidamente sonríe. En este encuentro posiblemente Grey y Mira hayan conversado fuera de cámara, y posiblemente Grey, al saber de la situación precaria de Mira, le recomendó hacer algo que podrá mejorar notablemente su vida, y es lo que ella va a hacer a continuación. Aunque originalmente Nira tenía pensado buscar a Akane, pero al recibir dicha oferta de Grey, no lo pensó dos veces y cambió de opción. Poco después, Nira entra a un restaurante llamado Kansaete Kuyashi, donde nada más entrar es recibida por un camarero con cabeza de cuervo, que le sirve unos tallarines a Nira. El hecho de que Nira esté en este restaurante no es pura casualidad, ya que parece solo una excusa para encontrarse con un misterioso sujeto, el cual le entrega unas gafas de sol dentro de una maleta. Procuren estar muy atentos a las escenas en las que Nira tiene puestas las gafas y en las que no las tiene puestas, ya que las escenas en las que lleva las gafas se desarrollan en otra realidad, mientras que cuando Nira no lleva las gafas, el video se desarrolla en la realidad. Oh, ¿qué pasa con estas gafas de sol? Pues eso está por saberse. De forma bastante apresurada, Nira se pone las gafas, pero sin limpiarse la boca. De pronto, las gafas hacen que Nira sea transportada a 5 videos musicales de Tsutomayo, en las cuales vemos lo siguiente. En Byoushin Wokamu, Nira logra zafarse de un marco para tomar fotos, fastidiando el orden natural de ese video musical. En Humanoid le propina un combo al avatar de Nira, lo cual inutiliza todas sus computadoras y, después, interrumpe la destrucción de su cubículo, evitando que deje de ser una hikikomori. En Nouribueno Cracker, Nira destruye la rueda de la fortuna, fastidiando a esa Nira ya que no tendrá nada interesante a lo que tomar fotos. En Seigi, Nira corta el cable de su teléfono, quitándole a dicha Nira la única forma que le queda a ella para comunicarse con el cabeza de estampa, la única persona con la que se puede comunicar. En Konakoto Sodu, Nira derrota al boss final usando el Pickle Fire,
evitando que el Uniguri se sacrifique y dejando en ridículo a la Nira de ese video que, por cierto, hace cosplay de Tanjiro de Kimetsu no Yaiba. Igualito. Al terminar, Nira recibe una enorme recompensa por su labor, pero parece que esto no acaba aquí, ya que este grupo está muy interesado en Nira, por lo que solo la amenazan con seguir con las gafas puestas. Todo vuelve a ser como en un principio, y Nira sigue con su situación precaria, ya que Grey la encuentra tirada sobre un montón de basura y con las gafas puestas. Grey mira con impacto y preocupación. Amiguito Roca, te olvidaste de este detalle. Lee lo que dice aquí, jajaja. Sí, es verdad, lo olvidaba. En la maleta está inscrito lo siguiente: Hyban Electric Industry, corporación antagonista que ya ha aparecido en más de un video musical, y siempre parece pisándole los talones a Nira. Si bien antes vimos a esta corporación secuestrando a un chico y deprimirlo para convertirlo en un monstruo, experimentando con Nira y Grey mediante un virus que es la representación de la tristeza y la soledad, lavándole el cerebro a una Nira y despojándole de sus buenos pensamientos para convertirla en un arma, experimentando con ángeles caídos o oscureciendo planetas, ahora parece que esta vez Hyban Electric regresa para utilizar a esta Nira como arma para destruir al universo de videos musicales de su Tomayo. ¿Podrá Nira zafarse de esta extorsión de Hyban Electric y frustrar sus planes antes de frustrarse a sí misma? Parece que no, porque Nira parece querer esto. Esto va a terminar muy mal. A pesar de lo turbio que están las cosas con Nira y el Shakuma Capo, los Oniguris la están pasando pipa. No como Nira que está destruyendo... Espera. ¿Qué quieres ahora? Perdón, Rokan, pero el erizo hembra del video tiene un nombre y se llama Mimika Yusi-chan. De cariño la puedes llamar Mimi-chan. Esto lo puedes comprobar viendo la pestaña comunidad de la cuenta de YouTube de Sutomayo. Oh, ya veo. Me corrijo, gracias. En todo caso, el Uniguri y Mimi-chan la están pasando genial. Mientras que Nira, ya fuera de la ilusión que le provocaban las gafas, de pronto vuelve a ser amenazada por el Shakuma Capo a ponerse las gafas. O plomazo. Por segunda vez, Nira es transportada a 12 videos musicales de Sutomayo, en las cuales vemos lo siguiente. En Milabo, Nira saca una minigun y se carga al Uniguri Naga, evitando el sacrificio de Afro Samurai. Podrá parecer que solucionó algo, pero Afro Samurai y la Nira de Milabo no parecían llevarse bien en ese video. En Maushi DNA Dake, Nira evita que la Nira de DNA destruya el cubículo, para luego echar mucha salsa picante a la comida que la Nira de DNA preparaba con tanto esfuerzo, fastidiando su vida post-Hikikomori. En Ketobashita Mofu, Nira patea la televisión de Mofu-chan, fastidiando su aislamiento. En Querido Señor F, Nira le quita la flecha que la Nira Ángel tenía incrustada en el pecho. Es una escena muy burlesca, ya que la historia de ese video es muy dramática, pero conociendo a esta Nira grosera y rebelde que no tiene una mínima de respeto por sus antecesoras y, por ende, a sí misma, obviamente esto no le va a importar. En Ham, Nira le jala el cabello al doctor, sin comentarios. En Hase Haseru Haterumade, Nira hackea las computadoras de la nave de Space Akane. En Tenketsu Bolt, Nira evita que la Nira de Bolt se caiga del edificio, evitando que sus sentimientos malos maten a Nira, pero fastidiando la continuidad del video. En Hunch Grey, Nira entra al pasado de dicho video para fastidiar a Nira y a Grey, usando un imán para inutilizar sus brújulas, fastidiando su relación. En Can't Be Right, Nira destruye la carta que recibe la Nira de ese video, evitando que cumpla con el contrato de asesinato. Si Nira no atendió ese contrato, es muy probable de que los de la mafia la hayan aniquilado por desobedecer. En Darken, Nira fastidia a Nira Mate y dispara al venado. En One's Mind, Nira fastidia la reunión de Grey Inu y la Nira de ese video, apagando su hoguera. Y en Stadimi, Nira destruye el televisor, rompiendo el ciclo infinito en la que yace atrapada la Nira de Stadimi. Todas estas intromisiones a videos musicales previos siempre tienen un propósito en común, y es de que Nira siempre viene a fastidiar dichas continuidades de esos videos. Si bien la canción habla sobre que la cantante se odia a sí misma por haber sido torpe en el pasado por confiar en los demás, esto en el video musical se puede interpretar como el hecho de que la cantante quiere regresar en el pasado y solucionar las cosas de una forma muy brusca y directa, sin pensar que antes ella era diferente solo porque pensaba diferente. Todos cometemos errores, y es mala idea pensar que somos infalibles al compararnos con nuestras etapas pasadas. El postre de hoy, fresa con sal. Los segundos pasan y el Shakuma Capo y Hyban Electric parecen estar cumpliendo su malévolo plan de destruir a Sutomayo. Nira sale del trance y el camarero le sirve unas fresas.
a los que Nira espolvorea sal. Uno de los Shakumas se quita la máscara, revelando su identidad. Grey trata de entrar en razón con Nira y sacarla del trance, pero es imposible, ya que ella no quiere salir de su situación. A este punto todo apunta a que Nira ha vendido su dignidad solo por dinero, y, en el proceso, ha destruido al universo de Sutomayo y a sus antecesoras, siendo esta acción impulsada por frustración la muestra más grande de autoestima baja que podemos ver en los videos de Sutomayo. Esta fresa que come Nira, que termina escupiendo al final, se referencia en la letra de la canción, cuya parte dice: esas patéticas fresas que me diste, tu primer intento insatisfactorio, me las comeré para no olvidar las lágrimas que derramé hace tanto, y a esa respuesta incorrecta que me dolió, ¿qué podría salvarse de esta contradicción? Nira ahora ve la realidad, ha sido usada en contra de su voluntad a hacer algo autodestructivo a cambio de dinero y de degradar su dignidad. Y por más que haya tratado de mejorar su vida de esta forma tan fácil, solo mírenla, ella sigue siendo representada de esta forma, estando en la basura, y desde que empezó la canción, Nira no ha provocado más que problemas, por lo que ahora a ella solo le queda una cosa: hacer lo mismo que hizo con el universo de Sutomayo al ponerse las gafas, pero esta vez con Hyban Electric y sus Shakumas, brotando rosas rojas, azules y rosadas en sus cabezas. Todo al ritmo del coro de Kansai Tekuya Shiwa. Al acabar con todos ellos, Nira agarra un plato con tallarines y se los manda en la cara a Grey, ya que solo él tiene la culpa de haber provocado todo este desastre y por haber engañado a Nira por el hecho de que mejoraría su vida si se uniese a Hyban Electric para autodestruirse a cambio de dinero. Mientras tanto, fuera del restaurante se encuentran estos dos policías que parecen sacados del universo de Yume Nikki, que están listos para arrestar a Nira por atentar contra el orden natural del universo de Sutomayo y provocar todo ese desastre en el restaurante. Afuera se encuentran los protectores de varias Niras junto con las fotos de sus respectivas Niras, y se encuentran en un velorio en la calle, dando a entender que las consecuencias de la intromisión de Nira han sido muy graves y han perjudicado a todas las Niras de Sutomayo. Aunque a Nira todo esto le importa un bledo y solo se ríe de forma picaresca, haciendo un gesto de paz y amor para la foto, asimilando el hecho de que siempre estará en la basura, porque ella es una basura. Poco después vemos a Akane rezando en postura de Seiza ante un altar, velando por el descanso eterno de la Nira de Kansai Tekuya Shiwa, con la esperanza de que encuentre la paz algún día. Curiosidades. Durante el minuto 1:36, 1:37, se pueden ver estas escenas que ocultan un montón de referencias a otras canciones de Sutomayo. Gracias a Jun por haber traducido al inglés estas dos escenas. Pueden seguir su Twitter y sus redes sociales abajo en la descripción. Jun hace dibujos muy bonitos y a nosotros nos encanta, ¿verdad? Sí, es verdad. Categoría ciruela, 2000 yenes. Buffet de pastas con 5 cosas que puedes comer. Barra de ensaladas y sopa incluida. Pasta de siempre recomendada por el chef. Hola peperoncino. Canción india de Akane. Salsa de crema uni y curry, erizo y nuez. Unito curry. Cuyasi y delicia napolitana. Kansai Tekuya Shiwa. Leche y carbonara única. Mabushi diene y dake. Categoría pino, 4500 yenes. Buffet de pastas con 10 cosas que puedes comer. Barra de ensaladas, sopa, postres y bebidas incluida. Pasta de siempre recomendada por el chef. Hola peperoncino. Canción india de Akane. Salsa de crema uni y curry, erizo y nuez. Unito curry. Cuyasi y delicia napolitana. Kansai Tekuya Shiwa. Leche y carbonara única. Mabushi diene y dake. Restos de comida ajo y aceite. Inemuri en seitari. Salsa de cangrejo y ceniza al estilo japonés. Samayo y yondo. Leira Sairal, Arrabiata, Humanoid, Fankinere, Ravioli allá, Genovesa, Stadimi, Bonde mordido y aplastado, Yonsinu Kamu. Parte de lo que sigue no se puede leer. Todas son comidas con nombres de canciones de Sutomayo. ¿Qué plato escogerías tú? Deja tu comentario allá abajo en la caja. En el minuto 0:49, se puede apreciar que en el teléfono de Nira, ella estaba echando un vistazo a su cuenta de Twitter. Hay dos curiosidades con respecto a este detalle. Una es de que la canción también menciona este detalle en la letra, en el verso que dice: aparecí y lo solté en un tweet desde mi 7ª cuenta. La otra curiosidad es que esa cuenta de Twitter sí existe, y pueden visitarla si quieren.
Abajo en la descripción podrán encontrar dicha cuenta. Espero que Nira responda a nuestras palabras de apoyo. Los engaños se pueden superar. Cabe resaltar que en esa misma escena se puede ver que Nira ha publicado una foto en la que parece haber comida, y eso es justamente lo primero que vemos al entrar en el Twitter de Nira. Curioso caso de quebrantamiento de la cuarta pared. En el primer segundo del video musical, podemos ver estas dos escenas. Primero, podemos ver aquí que de fondo se ve la portada del álbum de Sutomayo llamado Tadashi Itsuwari Kara no Kiso. En la segunda escena, vemos a la Nira de este video musical, pero en la portada del álbum de Sutomayo llamado Hiso Hiso Banashi. Sí, hemos logrado traducir este cuadro de texto que fue mencionado hace mucho. Pero no es el caso del otro cuadro que aparece antes. No tenemos idea de lo que dice, y parece imposible de traducir ya que está demasiado pixelado. Es como en el caso de esta cosa. He buscado por todas partes y no tengo idea de lo que es. A juzgar por eso que tiene en la cabeza, parece una Shakuma enana y gorda. Aparece de forma muy sutil en el minuto 0:24. No tengo ni idea de lo que es y de por qué aparece tantas veces en el video musical. O de por qué a veces aparece como anciana o como gorda y joven. Aunque dudo que su representación guarde secretos muy profundos como en el caso del queso. O quién sabe. Y bien, este ha sido el video de Kansaete Kuyashiwa. He esperado mucho tiempo para publicar este video, ya que yo esperaba que Sutomayo sacara 2 videos musicales más después de esta para hacer un nuevo video. En fin, Sutomayo parece que está en un hiatus indefinido de videos musicales, y tal parece que no hay indicios de que estén haciendo algo relacionado a los videos. En resumen, Kansaete Kuyashiwa, el video musical, es una historia que nos muestra lo que puede pasar si decidimos vender nuestra dignidad y autoestima a cambio de bienes materiales, confiando en personas que hacen cosas malas. Por más que Nira trate de superar su precaria condición, ella siempre termina en el mismo lugar, y eso es debido a pensar en que le hará bien el juntarse con personas que le inciten a hacer cosas autodestructivas, como fastidiar a tus antecesoras o a tu universo de videos musicales. Y todo esto a cambio de un dinero muy sucio. Nira logra acabar con Hyban Electric y vengarse por el engaño y la extorsión que le hicieron, pero al darse cuenta demasiado tarde de todas las cosas que hizo, aceptó que nunca dejará de ser como es, una persona grosera y que siempre estará en la basura, por lo que al final es arrestada por todo el desastre que causó a Sutomayo y al restaurante, cerrando con un final muy negativo e insólito, ya que no hemos visto nunca una Nira malvada. En todo caso, muchas gracias por haber visto mi video. Si lo desean pueden pasarse por mi canal de YouTube o pasarse por mis redes. Soy RocanJC. La existencia no solo se debe apreciar, sino también vivir. Aduntoridas. Muchas gracias por el apoyo y nos veremos en otra ocasión.